La lectura. Tal vez uno de los problemas que se habla siempre en el país, o que mayormente está ligada y muy presente en lo que uno quiere ser o es lo mejor. Ya me entienden. Esa ansiedad que deberíamos leer a cualquier costa, sin antes entender completamente de qué va, o qué es comprender. Un tema que está a fragor en el almuerzo de la familia cuando uno es pequeño, cuando lo reprochan por no ser determinado en eso que nos obligan y que, al final, terminamos teniendo un cierto tipo de repelente, un ascuas que en el colegio, cuando entramos casi en la etapa final, nos cargan la mochila con los deberes de entrar en la universidad, del temor a quedarse estancados sin antes comprender realmente lo que queremos, solo por una carrera. O simplemente el golpe de la adolescencia y la comprensión de todo, o la pesadez total de existir, nublando totalmente nuestra comprensión. En fin, lo que hablo es un problema que a muchos nos ha sacado de la cabeza. Y determinar esa trayectoria, en estos tiempos frágiles y sensibles, nos da la chance para entender esta brecha. ¿Qué es la literatura? ¿Qué es filosofar? Y sobre todo, ¿qué es imaginar con las letras? Se sabe a cuentas de que la comprensión lectora en el Perú es un problema que se viene atenuándose desde mucho tiempo en la población, y sobre todo también nuestra pequeña población de lectores que es bastante pobre. Y si queremos adentrarnos un poco más en los porcentajes de cuántos son en el Perú por cada peruano, no creo que las estadísticas sean un poco de orgullo. Según las estadísticas, solamente por peruano se lee 0,86% de un libro, o sea, casi terminarlo, pero ¿cuánto es el tiempo? Pues es solamente de un año. O sea, cada peruano no llega ni a terminar un libro en un año. Es decir, que un peruano promedio solamente lee un libro o medio libro al año. No es como en los casos de Chile o Argentina o México, que por lo menos se lee 5 libros al año. Esta cifra es obviamente alarmante. Y si queremos profundizar un poco más en lo que pasa o qué es lo que piensa la población respecto a la lectura, pues digamos que es algo que se ha estado prevaleciendo desde el 2010 hasta ahora. Por ejemplo, mientras que un 35% de la población tiene el hábito de la lectura, el 29.5% acusa que la lectura simplemente no le llama la atención, y el 70.2% acusa que es por falta de tiempo. A simple vista parece que la vida del peruano promedio es bastante traginosa y los obstáculos hacen de que no se dé plazo siquiera descansar o al menos leer un libro, que es por lo que ahora nos reúne el tema, ¿no? Pero se hizo un sondeo hace unos años a 1200 personas, de las cuales el 20% acusaba de que no leía porque la televisión era una barrera, o los aparatos electrodomésticos, como también los deportes y también el trabajo, y no faltaba quienes decían que también era el aburrimiento. Pero lo que más destaca de este sondeo y lo que más preocupa es que el 15% de la población juvenil dijo de que nunca había agarrado un libro, o al menos nunca había leído un libro. Esta información nos muestra detalles más a profundidad que uno puede hallar sobre estadísticas en el tema de la lectura en el país. Pero en la actualidad, con el avance de las nuevas tecnologías junto a la pandemia, también con la crisis coyuntural y social que ha habido en el país, más las políticas públicas que también estuvieron en crisis, ¿habrá cambiado algo? ¿Habrá más lectores en nuestra nueva realidad? Para ello hemos preguntado a las personas que se encargan de presentarnos los libros y la cantidad de géneros y categorías que podemos elegir en el vasto mundo del ingenio y la razón: los libreros. Y para este primer episodio de La Pluma Alquimista hemos entrevistado a 2 libreros que tienen unas distinciones en particular. Y el primero de ellos es Christopher Aguirre, dueño de la librería Solo para Fumadores. Y tranquilos, cuando digo solo para fumadores, no significa que esta librería está hecha solamente para personas que estén disfrutando del tabaco, no, sino que es un nombre que está en conmemoración de un cuento de Ribeiro.
Y luego tenemos a Mabel Cueva, librera de la librería del centro. Y sí, así se llama la librería porque la librería se encuentra en el centro, justamente al frente del bar Quirolo, entre Girónica con Camaná. Ambos libreros tienen distinciones en particular, como dije anteriormente. Christopher Aguirre empezó en la virtualidad, es decir, empezó junto a la pandemia. Él es conocido gracias a las redes sociales. Él se movió por Facebook, por Instagram y ahora también es el librero favorito de la biblioteca de Merlín. Y también tenemos a Mabel Cueva, quien es una librera que ya tiene muchos años de experiencia, contando con 20 años con la librería del centro. Ella, frente a la pandemia y la virtualidad, se adaptó perfectamente a esta nueva era digital y abrió su página en Facebook y así pudo supervivir en el negocio. A ver, empecemos por el tema de la librería, ¿no? Nosotros como libreros o como librería somos el pilar de una sociedad que piensa. Claro. Ujú. Y como pilar, digamos, usted tiene, digamos, el deber de difundir esos Exacto, mensajes. claro, claro. La mayor carga recae en nosotros difundir, hacer que la gente se acerque a los libros o también nosotros nos acercamos a través de ferias, a través de esta librería también, ¿no? Porque nosotros somos como formadores de lectores de alguna manera, o sea, llega la gente y les explicamos qué es un libro, cómo se forma, quién lo edita, por ejemplo. Mucha gente no conoce ese tema, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos ¿cómo se llama? Expandir. De expandir, de decir a la gente, no, mira, el libro tiene una edición, tiene el que lo escribe, ¿no? Y bueno, la última cadena somos nosotros, ¿no? La librería. Uh-huh. El aislamiento social, o sea, siempre creo que todos en la universidad, en la escuela, a un libro les ha llamado la atención, ¿no? Creo yo que por ahí o sea, de repente ni siquiera eres lector, ¿no? Pero has escuchado, no sé, El Señor de los Anillos, ¿no? Que es una obra fantástica y siempre has tenido la idea de querer leer algo, pero nunca has tenido el tiempo. Entonces, de una manera u otra, la cuarentena dio esa oportunidad, ¿no? De varios meses para que mucha gente pueda nuevamente reencontrarse con la lectura, ¿no? Si bien es cierto, también hubo trabajo desde casa, pero hubo más tiempo también como para el ocio, leer, ¿no? En ciertos espacios, ¿no? Y creo que eso ha sido importante porque justamente había todo un removimiento, ¿no? Que ha sido por redes, ¿no? Que es lo interesante del tema actual de los libros, ¿no? Hemos hablado de los libros, los libreros y también la lectura, pero ¿dónde queda el mundo editorial? En esta etapa de la pandemia nos hemos dado cuenta del golpe furtivo que ha causado y también diezmado en este pequeño conjunto de organizaciones que acontecen y nos dan, digamos, un producto de nuevos autores. Solo en España, siendo el país que tiene más editoriales prestigiosas y de buen nivel, se pronosticó la pérdida del 50% del material capital. Y en el Perú ya podemos darnos una idea de cuándo será la pérdida. Se pronosticaron la quiebra de varias de las pequeñas editoriales que tenemos en el país, como también tiendas y librerías. Y justamente así ocurriría más adelante, pero hay algo que pasó justamente en este pequeño lapso del 2021 y el boom de la historia. Es en este lapso del 2021, con las elecciones, el prolapso de la crisis política y también la economía, que hubo un gran interés en medio del ambiente. Las librerías digitales estaban teniendo un revuelo. ¿Y el por qué? Era porque el interés del ciudadano estaba otra vez enfocado en la historia del Perú. Pero, ¿quiénes eran sus protagonistas? ¿Cómo pudieron solventarse? Pues fácilmente, por la era digital, las redes sociales. Ahí tenemos ejemplos como la Ninfla Lunar, Librería Monogatari o Desdémona. Y eso no es todo. Justo en pleno apogeo político por el anterior gobierno de transición del expresidente Francisco Sagasti, la curiosidad por la historia y la cultura incrementó en la sociedad como un impulso de lucha por la memoria y los hechos que marcaron al país. Como sabemos, las marchas en noviembre y las consecuencias que tuvo la política más adelante hizo que la población tuviera un resurgimiento. En esas condiciones nació un libro que se hizo muy popular llamado El último dictador,
del periodista José Alejandro Godoy. También tenemos un último acontecimiento. Sagasti publicó un libro de recopilación antológica de sus crónicas y entrevistas, y en plena presentación un grupo de extremistas lo fueron a atacar, y junto a él también a la librería Novel Book, ubicada en Miraflores, y al librero Guillermo Rivas, de paso. Estos acontecimientos contra autor y libreros ha dado un efecto contrario. Se empezó a vender más libros. O sea, así que dile al dueño que más le vale que no me lo encuentre acá sentado tomando café en el pan de la chola. Las dos cosas, ¿no? O sea, primero que, o sea, la crisis política genera dudas, genera primero interrogantes, entonces justamente esas interrogantes pueden ser claramente respondidas a través de libros, ¿no? Ciertas actitudes o ciertos casos que ahora es mucho más fácil verlos de manera mediática, ¿no? No sé, un político hace una infracción o algo y quiere pasar por encima de la autoridad y de repente alguien lo grabó, ¿no? Entonces justamente, por ejemplo, ¿no? Dicen, oye, pero ¿por qué? Si tiene un discurso de tal manera y actúa de tal manera, ¿no? Como hay gente que tiene interés de querer saber, entonces, por ejemplo, un libro de historia que le pueda servir, ¿no? La gente decente de Lima, ¿no? Que habla de esta, por ejemplo, ¿no? Personas que se creen por encima de la autoridad por el simple hecho de tener no sé, algún cargo o venir de una familia distinguida o venir o porque tienen estudios internacionales o por las influencias que tienen, ¿no? De por medio. Entonces es un tema muy, muy triste, ¿no? Que en pleno siglo XXI se siga manteniendo, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? De una manera u otra los libros están ahí, ¿no? Simplemente es tratar de dar a conocer, ¿no? Orientar, como expliqué hace un momento, ¿no? Para que el lector pueda hacer, o por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado ahora último sobre el tema de las condiciones de confianza, ¿no? O de las constituciones, ¿no? Entonces hay varios temas que ya hay libros, ya hay gente que ya lo explicó, cuestión de solamente acercarse, preguntar, leer, ¿no? Y sobre todo contrastar, ¿no? No quedarse con una sola fuente. Claro, pero sobre todo eso ha habido con las marchas de 14N, ¿verdad? Que ha habido una duda y la historia ha ido, digamos, claro, ¿no? aumentando Los más interés. términos que se utilizan, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? De la incapacidad moral, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, no? Hay gente que, claro, tú puedes averiguar por internet, pero consultar los libros siempre va a ser expandir un poco más, ¿no? Lo que una información express que pueda tener internet, ¿no? Cuando existe una crisis política afecta inmediatamente a la economía, ¿no? Y el libro es el último producto, digamos, que la gente obtiene, ¿no? En la cabeza de la gente primero está la alimentación, está la ropa, el vestido, ¿no? Lo último que piensa la gente es en comprar un libro, y yo de verdad invoco a las autoridades, al Congreso, al presidente, que se pongan de acuerdo, que gobiernen de verdad por el bien del pueblo, que somos nosotros, la cadena de libreros, librerías, somos los más afectados durante, ¿cómo se llama?, la convulsión política. Bueno, en el caso del mundo de los libreros, es un tema interesante porque normalmente se tiene la idea tradicional, ¿no? De tener un puesto físico y esperar, ¿no? Que las personas vengan, te consulten y tratar de tener el mayor número posible de autores, ¿no? Pero actualmente todo se maneja de manera digital, ¿no? A través del Facebook, Instagram, hasta el TikTok, ¿no? Son plataformas que se utilizan no solo para los jóvenes, no también para los mismos adultos, ¿no? Ya de una edad madura, ¿no? Que también suelen consumir redes y también suelen comprar justamente porque vieron por redes, ¿no? La pandemia ha obligado, igual que todos los rubros, a digitalizar sus servicios y mostrarnos, ¿no? A través de las redes los diferentes productos, ¿no? Tanto así por lo que a veces la gente ya no puede acercarse. También sucede mucho, ¿no? El tema de que hay clientes que desean leer pero no se encuentran, no tienen dificultades al alcance de la cultura porque viven en provincia o viven en zonas que es muy complicado. Entonces ellos ven a través de sus celulares o a través de las plataformas digitales los diversos productos y entonces hacemos los envíos, hacemos la forma de que pueda llegar, ¿no? Incluso en la misma línea metropolitana por la pandemia que no salen se les manda motorizado, ¿no? Entonces hay nuevas formas o nuevas plataformas que se utilizan para poder llegar, ¿no? Ahora otra idea también es el tema de gestar
eventos o pequeños espacios, ¿no? Como hacemos aquí, ¿no? Que es lo que estamos tratando de lograr, ¿no? Con pequeñas presentaciones de libros. La semana pasada tuvimos una dinámica de justamente un donativo de libros que estuvimos regalando, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Hacer que no sea solamente, claro, con Merlín y con Kevin, ¿no? Kevin Zabaleta, ¿no? Merlín de la biblioteca de Merlín, ¿no? Y Kevin de Histeria, ¿no? La idea es no tan solo ser un lugar, bueno, al menos lo que yo creo que debería ser un librero, no tan solo debe ser un lugar que vas y compras, sino debe ser toda una experiencia, ¿no? En la cual tú puedas interactuar y no tan solo, así como vas a la biblioteca para buscar información, un tema, ¿no? Las librerías son un fuente, ¿no? El librero tiene que tratar de hacer todo lo posible, de dar lo mayor número posible de autores o temas afines a lo que el lector está investigando o que desee, en todo caso, aprender o conocer. Las redes sociales durante la pandemia nos han ayudado muchísimo a todos los libreros, en verdad, para que los libros lleguen a la gente, ¿no? Porque todo el mundo estaba encerrado, no podían acercarse a las librerías y bueno, nosotros nos encargamos en mi caso, de subir a las redes y llevárselo. Yo lo llevaba a través de una bicicleta durante la pandemia. Claro. Digamos que esas eran las mejores formas de acercar el libro o acercar la lectura a los lectores, ¿no? En una entrevista que le hace Renato Cisneros al librero e historiador Guillermo Rivas, se preguntan si realmente en el Perú se lee bien. El librero comentó, a través de su saber en la historia, que los datos pueden cavilar por el hallazgo del ambiente digital, y que de esto nos podemos dar cuenta de algo. Sí, no se lee, dice Rivas. Pero, ¿qué no se lee? Aquella pregunta hizo dudar gran parte del público. Prosiguiendo, Guillermo declaró que lo que mayormente vienen a buscar son novelas, poemas. Las personas buscan estas literaturas. Yo creo que, o sea, lo importante podría decirse, ¿no? Que en el mundo de las lecturas, o sea, cada quien tiene su propio gusto. O sea, por ejemplo, ¿no? Hay gente que le gusta el terror, hay gente que le gusta el romance, igual que cuando vas al cine y hay muchas ofertas o ves una serie, igual es en el mundo de los libros, ¿no? Y claro, por ejemplo, ¿no? En el género fantástico o en el género de terror vas a encontrar autores buenos y autores malos, o autores que no necesariamente son de gran, ¿no? Creo que la más criticada es la famosa autoayuda y también ¿no? O libros empresariales, ¿no? Famoso Paulo Coelho, ¿no? Que es un autor bastante atacado, ¿no? Que yo creo que, o sea, es cierto que hay cierta pobreza y bueno, ¿no? Pero yo creo que puede ser como un motivo como para iniciar, o sea, sí es importante que la gente lea, que seleccione, o sea, la idea es que empieces con algo, puedes empezar hasta con un cómic, una historieta, pero la idea es que de ahí aumentes, ¿no? Te busques cada vez más, algo más elaborado, ¿no? Y puedas llegar de repente a los famosos clásicos, ¿no? Bueno, llegamos al final del video. Como nos hemos dado cuenta, la lectura y también los libros y las librerías y las editoriales son un tema bastante complicado y bastante frágil en estos tiempos, pero que gracias a este interés popular que ha habido y también sobre todo esta cosmología y las crisis que han pasado, se ha estado revalorando de a pocos y ahora estamos llegando, digamos, a un pequeño boom para el bien y el respiro de alivio del saber universal. Antes de retirarme, quería decirles que si es que les gustó el video, por favor denle un buen like y también suscríbanse a este canal para saber más de nuestro contenido y así también poder apoyarnos a crear más contenidos sobre la literatura, la lengua y sobre todo la forma en que se puede explicar la lectura. Muchas gracias.